Parce, pero antes de empezar les quiero mostrar este tapete que me ha enviado la tienda Rubik Medellín. Les dejo en la descripción el enlace de la tienda, una excelente tienda de cubos en Medellín. Hacen envíos a toda Colombia, así que vamos a destapar este mat y a ver qué fue lo que nos llegó. Vamos a sacar esta bolsa negra y por acá tenemos estas hojitas. Y aparte de eso tenemos estas burbujas. Uy, parce, está una belleza. Sacamos las burbujas y acá tenemos nuestro nuevo mat. Está muy, pero que muy bonito. Que se armen los pinches chingadazos. Listo, mis fieras, vamos a hacerle la reconstrucción a este 5.66 de Druva. Por acá por la parte superior les voy a dejar la mezcla. Se mezcla con blanco arriba y verde enfrente. Y la mezcla sería la siguiente. Acá tenemos la mezcla. Él lo va a hacer por la cara blanca y los movimientos que él hace en la inspección para preparar el cubo y empezar el timer son los siguientes. Hace X2 y luego hace una rotación de Y. Acá él iniciaría el timer, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo voy a armar por la cara blanca, lo voy a hacer con la mano izquierda para que veamos cuáles son los movimientos que él hace a una mano. Y tenemos lo siguiente, tenemos el azul blanco a un movimiento para ponerlo contrario con el verde. El naranja también lo podemos bajar acá. Y acá arriba tendríamos el rojo blanco. Vamos a ver que en esta reconstrucción Dubra hace muchas rotaciones. Obviamente él se apoya de la mesa, pero vamos a contar todas estas rotaciones. El primer movimiento que él hace es un R' para bajar el azul blanco y ponerlo contrario al verde blanco. Acá vamos a hacer la primera rotación para bajar el naranja blanco a la parte de la cruz. Luego va a hacer lo siguiente, tiene esta parte de este F2L, hace un movimiento de U y por último hace un movimiento de D para poner el verde en esta posición y así bajar este rojo blanco. Hacemos la segunda rotación, bajamos el rojo blanco y por último terminaríamos nuestra cruz. Luego de esto va a ser la tercera rotación, una Y' y vamos a hacer ese par de F2L, el cual tenemos en esta posición. Lo va a insertar en la parte de atrás con los siguientes movimientos: R', U2, R, U', R', U y R. Y ahí tendríamos nuestro primer par de F2L. Vamos con la cuarta rotación, pero antes vamos a ver cuál es el F2L que sigue, el cual es el que va en esta posición. Acá está la esquina y la arista está en esta parte. Entonces él hace una Y y va a juntar esta arista con esta esquina de la siguiente manera. Hace U', R', U', R, U y acá coloca el F2L en esta posición, vuelve a rotar la quinta rotación y lo inserta. R, U, R'. Ahí tendríamos el segundo par. Vamos ahora con el tercer par, el cual es el que tenemos en esta posición. Hace U para separar la esquina de la arista y luego vamos a hacer la sexta rotación de esta sol y vamos a ver cómo lo inserta de la siguiente manera. Hace R, U, R', U2 y posiciona el F2L en esta posición, valga la redundancia, lo inserta y ahí tendríamos nuestro tercer par. Vamos ahora con la séptima rotación y la última que hace en este sol. Hace una Y' y tenemos nuestro cuarto F2L, el cual desarrolla de la siguiente manera. Por acá por la parte superior les dejo la solución. Acá tendríamos nuestro cuarto par y lo último que nos resta es hacer OLL, lo posiciona acá, les dejo el algoritmo por la parte superior y lo desarrolla de la siguiente manera. Y como podemos observar tiene PLL skip y no tiene que hacer ningún AUF. Ahí lo tendríamos, parce. En total fueron 48 movimientos.
a una velocidad de 8.48 movimientos por segundo. La parte del F2L le tomó hacerla 4 segundos.73 y el OLL 0.93. Enhorabuena por Druva, el cual ha roto el World Record de OH. Listo, mis fieras, esto ha sido todo por el video, parce. Suscríbanse, ya casi somos 6000 seguidores y pronto tendremos un nuevo sorteo. Vamos a sortear algunos cubos y va a haber envío internacional, así que no se lo pierdan. Y nada, mis fieras, ya saben, la buena, la re buena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós. ¡Vámonos, perras! ¡Ah!